nube, no en mi computadora. Ok, ahí está. Bueno, entonces, ahora pasando a los pares de divisa, vamos a ir al USD-CAD, en principio. Lo que tenemos en el semanal, el mercado que está, pareciera siendo un retroceso, ¿sí? De este rango, se define alcista cuando se rompe la parte, cuando cierra una vela por arriba de este high, o cuando cierre por debajo de este low, que es donde está el rango de sell zone, ¿sí? ¿Tiene potenciales riesgos esta operativa de seguir subiendo? Sí, claro, por supuesto que sí. Incluso bastante más alejado, ¿sí? A unos 300 pips más o menos. Entonces, lo que hay que hacer es determinar lo que serían los planes de contingencia. Pero ahora vamos a ver, ahora vamos a hablar de eso, ¿sí? Primero vamos a hacer el análisis para no confundir. ¿Tiene proyección bajista, no solo alcista? Por supuesto. Podríamos decir que si el mercado no solo rompe, sino que cierra alcista, ¿sí? Por encima de... No, TP oficial, no quise poner... TP. Cierra así, con una vela así. No importa el tamaño de la vela, lo que importa es que cierre por encima de este high. Estamos hablando de que nos ponemos alcistas, ¿sí? O aumenta la probabilidad de que el mercado continúe su trayectoria alcista, ¿sí? De hecho, no confirma ningún Fibonacci semanal. O sea, si tenemos acá, el mercado está justo tocando ahí, tocó S161 y empezó a hacer retroceso, pero si vos tomás, por ejemplo, todo el recorrido, desde donde inició acá abajo, el, el 127 sí reaccionó, tenemos onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 y onda 5. A largo plazo debería proyectarse hasta acá abajo, ¿sí? Que sería sacar la onda 4, completar los imbalances y demás. Pero en caso de que no suceda eso, tenemos el objetivo acá, en la siguiente zona de venta, ¿sí? Eso en semanal. Entonces, semanalmente no vamos a poder definir nada nuevo hasta tanto y en cuanto el mercado o rompa hacia arriba este precio 14177, o sea, cierre la vela ahí, o cierre una vela por debajo del low, que sería 3926, ¿sí? Ahí recién en semanal se va a definir para dónde se quiere dirigir las próximas semanas, ¿sí? Como habíamos visto, en el índice del dólar se esperaba unos días de la semana, los primeros días de la semana alcista, y luego los últimos días de la semana bajista. ¿Sí? Al menos eso se esperaba en base al índice. Por lo tanto, es esperable que hoy, hasta el anuncio, continúe subiendo. ¿Sí? Es esperable. Y luego del anuncio, ver si hace una manipulación y se lleva este high para llevarse la liquidez de todo lo que están vendiendo. eh, y luego cae, o no, o simplemente continúa su trayectoria. También hay que tener en cuenta esta línea de tendencia agresiva que tenemos acá, que de momento está soportando tanto en esta como en esta vela. ¿Sí? Es esta línea de tendencia que se generó al crear este movimiento alcista, y bueno, y acá soportó y acá soportó. Entonces, si nos posicionamos con algún cierre de vela por debajo, estamos ganando fuerza bajista. ¿Sí? Es un buen indicio. El otro que habíamos visto en su momento es el formato de vela de mucha mecha, ¿sí? Lo cual hace indicar que el mercado está empezando a girar. Y lo otro que se puede visualizar es mercado en sobrecompra, lo cual indica que el mercado está pronto a agotarse y empezar a caer. No suele coincidir exactamente
la sobrecompra con el momento que cae, pero sí con un movimiento parecido a eso, ¿sí? Porque fíjate que acá entra en este momento, que es acá, luego el mercado sí continuó subiendo, acá hubo una clara divergencia, ¿sí? Con este movimiento hubo una clara divergencia, lo cual hacía pensar que el mercado iba a caer y finalmente el mercado terminó cayendo. Y acá, fíjense que en este momento que toca sobreventa, es más o menos por acá, el mercado continuó cayendo y ya cuando salió de la sobreventa ya estaba cambiando la dirección, ¿sí? Entonces no es que es exacto el punto, pero da una referencia de que hay agotamiento, ¿sí? Entonces el mercado cuando tocó estábamos por acá. Acá entró más o menos en la etapa de sobrecompra. Bueno, se está extendiendo, lo cual empuja el mercado hacia arriba y finalmente cuando se empieza a ir hacia abajo, más o menos por la mitad, es que vamos a estar ya así, ¿sí? No es que justo acá es el pico y a partir de ahí cae, sino que, como les mostré anteriormente, te va marcando como una tendencia, ¿sí? Así que bueno, eso está por definirse. Después, si nos vamos al diario, no tenemos acá, esto lo vamos a sacar porque no tenemos finalmente un cambio de estructura, ¿sí? El mercado está acumulando en esta zona, ahí está acumulando y bueno, como veníamos diciendo, hasta que no se rompa, vamos a poner acá este high, hasta que no se rompa esto, ahí no vamos a estar definiendo lo que es alcista o bajista en semanal. Pero sí lo podemos definir en diario, ¿sí? Sí se puede definir en diario. Y en diario sería este el rango, ¿ok? Esta fue la última vela que determinó el rango diario. Y por lo tanto, en caso de que cierre con cuerpo hacia arriba, si encima se mantiene dentro de lo que es la línea de tendencia, ¿sí? Esperen que esto lo puedo ajustar un poquito más. Ahí. Se mantiene dentro de la línea de tendencia, lo ajusté porque acá teníamos este low y este high, ¿sí? Eh, si se mantiene de ese lado, entonces estamos hablando de esto está así. Esto ya está roto. ¿Sí? Estamos hablando de que el mercado puede ir a buscar ese high. ¿Sí? Mientras tanto, si no, hasta que no rompa ese bajo, va a estar acumulando. ¿Sí? Por lo tanto, en etapas de acumulación son buenos momentos para tomar contingencias, como ya sucedió anteriormente. ¿Sí? Estos son buenos momentos para tomar contingencia porque te permite tomar contingencia cada vez que el mercado hace un retroceso a favor de la operativa y poder reducir riesgos. Gracias a eso y a las contingencias que vengo tomando hace un mes atrás, estoy permitiéndome no tener que tomar contingencias ahora, ¿sí? Eso es lo bueno de tomar contingencias progresivas y chiquitas, que cuando el mercado se te va en contra, estás mucho mejor parado, ¿sí? Obviamente que mientras más alto sea tu flotante negativo, más caro te va a costar corregir la gestión, ¿sí? Esto lo he explicado un montón de veces. Si vos operás agresivo y querés reducir riesgos de una cuenta agresiva, vas a tener que asumir más pérdida que si vos estás conservador y querés reducir riesgos de la operativa, ¿sí? Porque los flotantes negativos son diferentes por la cantidad de pips, ¿ok? Y porque está compensada la pérdida por el beneficio que fuiste obteniendo. Esto lo he explicado varias veces, es una decisión personal de si uno opera agresivo, va a ser entre un 10 y un 15% todos los meses, pero cuando le toque tomar contingencia, probablemente esté aceptando 30%, ¿sí? O 40%. ¿Y esto qué significa? Esto es, o sea, alguien pensaría, bueno, pero perder el 30% es un montón. Sí, ok, es verdad.
pero estás utilizando una agresividad de un riesgo que te puede llegar a dar 15% mensual, por lo tanto se puede recuperar en los siguientes 2, 3 meses. Pero si vos operás conservador, te va a pasar parecido, o operás moderado. El conservador no suele tomar contingencia, el moderado sí. Vas a estar en un 5% promedio, más o menos, y de repente vas a tener que tomar un 15% de pérdida. ¿Sí? Quiere decir que más o menos en 2, 3 meses, en 3 meses, puede ser que lo recuperes. ¿Sí? No tenés que asumir más. De hecho, yo, por ejemplo, no llevo más de 10% asumido en estos meses. Eh, ¿Sí? Fíjense, apenas un 2,5 este mes. ¿Quiere decir que ya terminé de tomar contingencias? No. Eventualmente puede ser que me toque seguir tomando contingencias si el USDK, pese a la contingencia que tomé, se me sigue yendo en contra. ¿Y por qué no voy a seguir tomando contingencias? No hay problema. Mientras tanto yo voy generando y la contingencia se va reduciendo. ¿Sí? Pero me sirve tomar contingencias eh, paulatinas para no tener que asumir tanto sin necesidad, pero estar más protegido por la reducción de lotajes. ¿Sí? Incluso si el mercado se me va muy en contra, hasta como estoy mejor gestionado, poder reemplazar, no sé, cerré 10 posiciones de mi operativa. Bueno, si el mercado sube, yo ya asumí esa pérdida, si el mercado sube, y se va en contra, estoy tan bien gestionado ahora que reduje 10 posiciones que quizá me puedo permitir tomar una o dos coberturas allá arriba para recuperar parte de la pérdida asumida. ¿Sí? Eso es lo bueno. De hecho, hay gente que opera, por ejemplo, conservador y cuando hay operativas que abren 20, 25 pisos, le mandan 2, 3 posiciones allá arriba y eso le permite generar un buen porcentaje a fin de mes. ¿Sí? Pero fíjense el año, eso es lo importante. Es un año de 63%. Y de hecho, si yo me voy a las metas, fíjense que el objetivo que tengo es de al menos el 60% en el año. Y fíjense, el año pasado logré un 40% de ese objetivo. ¿Sí? Y este año ya voy un 100% del objetivo. Quiere decir, esto es un número medio raro, si yo le pongo acá, en vez de 60, le pongo 100, para que se entienda, en el 2023 hice un 25% y en el 2024 hice un 63%. Y en el 2022 hizo un 144%. ¿Sí? Es un montón. Entonces, si yo tengo un 144% un mes, un año, al año siguiente un 25%. ¿Por qué? Porque fue un año donde tomé contingencia, que fue el año del cachif. ¿Sí? Y un 2024 de 60%, ¿por qué no voy a andar aceptando un 10, un 15, un 20% en una operativa que se da una vez por año, una vez cada 2 años? ¿Sí? Tiene lógica. Y acá se ve, por ejemplo, mes tras mes, el 2022 que fue muy bueno, el 2023 donde tomé contingencias con el cachif progresivas, fíjense, 2%, 7%, finalmente cerrando con un 10% negativo, ¿sí? O sea, ese mes, lo cual me da un total de 18%, más o menos 18%, 19%, redondeemos en 20%. Y lo pude recuperar, fíjense, este 9 prácticamente está recuperado acá, y entre estos dos son 9 y 8 son 17, y ponele un poquito más, son unos 4 meses ya recuperé toda la pérdida asumida. Y esto fue algo que lo mencioné el otro día, porque nosotros tomamos contingencias para reducir los riesgos y eso permite acercar el TP. Como vos acercás el TP, ¿sí? Cuando la operativa llega al TP te llega a cero, pero vos ya viste, ya asumiste pérdida. Es decir, a partir de ese cero en adelante
vas a estar recuperando parte de la pérdida asumida, ¿sí? En el cierre de la operativa, te estoy hablando. Entonces, capaz que en el mes vos hiciste un 5%, pero si a la operativa encima le sacás un 2, un 3, ese porcentaje te va a subir. Por eso, por ejemplo, vieron ese mes de 9%, ¿sí? ¿Qué pasa? En ese momento, vos podés tomar decisiones. Yo no te puedo decir lo que vos tenés que hacer, pero vos podés tomar decisiones. Podés elegir esperar a llegar a cero para solo tener una pérdida, como por ejemplo sería el caso de, bueno, acepto un 20% ahora, cuando llego a cero, cierro la operativa y listo, la operativa me costó un 20%. Es una operativa de una en el año, entonces no, ya está, listo, con todo lo que gané o lo que voy a ganar a continuación, lo voy a recuperar, ya está. La otra opción es extenderte. Vos te haces cero, pero te extendés. ¿Por qué? Porque tu TP está mejor que el oficial, entonces oficialmente todavía están abiertos. Es verdad que esto implica riesgo, o sea, estás asumiendo un riesgo de que el mercado pueda revertir y vos te quedes trabado otra vez, y en vez de salirte de la operativa, seguís adentro, con potencial riesgo de que si te va muy en contra tengas que volver a asumir pérdidas. Pero también es verdad que la efectividad de Gary en extensiones es altísima, donde solo una de todas las extensiones que ha decidido tomar todavía no cerraron. Pero el 99,9% de las operativas que han abierto se han cerrado. Solo una no se cerró, que es Kachif, y bueno, y ahora Euro USD y USCAD, pero todavía ni siquiera revirtieron. ¿Sí? Estamos hablando de operativas que han revertido y que en esa reversión no han llegado al TP y todavía no cerraron. Bueno, Euro USD y USCAD todavía no revirtieron cerca del TP, estuvieron lejos de revertir. Hicieron un pequeño retroceso, un freno. Pero la otra opción es hacer lo que yo hice. Y es que vos ya asumiste ponerle un 10% de reducción de riesgo, te acercaste el TP. La operativa todavía no llegó a tu TP, le falta un poquito. Todavía tenés el flotante negativo que estaba en menos 50 en tu problema mayor, lo bajaste a menos 40, a menos 35 y nunca volvió a menos 50, pero sí llegó a menos 10. ¿Sí? Sí llegó a menos 10. Y en ese momento decís, me quiero sacar esto de encima. Ya está, no me importa si se va al TP y hubiese sacado cero o si hubiese podido extenderme y recuperar. No me importa, yo quiero salir de esto porque no estoy viviendo bien. No duermo, no me siento cómodo con el riesgo de que el mercado se revierta. Y decidís tomar una pérdida completa del par. Salís del problema. Tenías 30 posiciones abiertas, al principio cerraste 5, te quedaron 25, cuando llegás a menos 10%, cerrás las 25 posiciones y asumís el menos 10%. Entonces, asumiste un 10-15% al principio de contingencia y un 10% al final asumiste un 25%. Bueno, en mi caso lo vieron, al final fue un 20%, ¿sí? Era 10, 6, o 10, 7 y 2. ¿Sí? 19%, 18%, bueno, pues por ahí. Menos mal que hice eso en mi caso, menos mal que lo hice. No lo hice sabiendo que el mercado iba a irse para abajo, porque si no lo que hubiese hecho es abrir una venta. Pero menos mal que lo hice porque finalmente el mercado de 0,68 bajó hasta bajos más bajos. Incluso pasó a abrir más pisos el cachi. Entonces, gracias a haber asumido esa pérdida, yo después pude seguir operando. Porque cuando vos cerrás y asumís la pérdida, podés seguir operando. ¿Sí? Volvés otra vez a cero. O sea, tu cuenta está en cero riesgo y volvés a operar. Y hasta que te vuelva a tocar otra igual, probablemente vayas a recuperar toda la pérdida asumida. Entonces son decisiones personales, ¿sí? Cada uno decide a qué riesgo quiere correr. Pero yo te lo doy como para que lo tengas como opción, ¿sí? Como herramienta, ok, listo. No, no solo se trata de asumir una pérdida y llegar a cero o extenderme y recuperar, sino también de ver la posibilidad de salirme del problema y volver a empezar, ¿sí? Volver a empezar en la operativa. A mí me permitió, por ejemplo, el Cachif cerrar, esperar a que se moviera el mercado. Es decir, yo en ese momento cerré en 0,68 y dije, o se va el TP, que se vaya y cierre, o hace una caída. Cuando hizo la caída, decidí volver a entrar en compras, ¿sí? En ese momento. Está bien,
con respecto a, o sea, tiene que ver un poco con las correlaciones y demás, porque vos cerrás el USDK, pero tenés el euro USD en compra, y bueno, no vuelvas a entrar al USDK en venta, pues se te va a volver a correlacionar. Pero la realidad es que vos estás cerrando 25 pisos y en ese momento estás abriendo uno. O sea que más o menos, si se te vuelve a ir todo para atrás, en vez de 25 pisos vas a tener 12. O sea, vas a tener muchos menos pisos. ¿Sí? Entonces, la mitad de riesgo vas a tener, básicamente. Pero si encima esperás un movimiento en contra, capaz que lo que te sucede es que, por ejemplo, nos imagínate que vos hasta acá tenías 30 pisos. ¿Sí? Llegó a 30, bueno, llegó a 28, pero no importa, 30 pisos. El mercado hizo esto, ¿sí? Y en todo este momento vos tomaste contingencias y redujiste, sí, el equivalente a 5 pisos. Quiere decir que vos tenías 25 pisos abiertos. El mercado hace esto y vamos a decir que llega, rompe la estructura y todo, y llega hasta acá y vos decís, bueno, mirá, menos 10%. Asumo la pérdida, cierro las 25 posiciones y vos podés esperar. ¿Qué espero? Bueno, si se va al TP, que se vaya al TP, cerrarán todos, perfecto, buenísimo, ya está, yo ya asumí mi pérdida, ya está, la operativa cerró, volvemos a empezar de cero. O que el mercado haga esto, pum, pum. ¿Por qué? Porque bueno, en esta estructura se puede ver que el mercado debería hacer ese movimiento. Entonces, cuando hace el mercado este movimiento, trazas contra tendencia, cuando rompe, entras a venderlo ahí. Y si el mercado se vuelve a ir para atrás, vas a tener, no sé, 5 posiciones, 7, 8. Ya no tenés 25 o 30. Por lo tanto, tu riesgo es mucho menor. Entonces, en un movimiento que hace así, con que solo haga un pequeño retroceso, vos ya cerraste esa matriz que abriste acá, que te abrió pisos, ya la cerraste. Incluso la puedes cerrar, como a veces hago yo, toda la matriz en positivo, pero el TP está acá. Es decir, oficialmente no cierra, pero vos empezás a recuperar capital más rápido. ¿Por qué? Porque estás libre de riesgo, libre del riesgo de las 30 posiciones y empezás a asumir riesgos más bajos de 5, 7, 8 pisos a los peores momentos de la operativa. ¿Sí? Eso a mí me resulta muchísimo. Y de hecho, en Kachif, bueno, ahora no lo tengo acá, pero digamos en Kachif lo que hice fue justamente cerrar, a ver si lo tengo acá. Para 2024, acá. ¿Sí? Fíjate este Kachif. ¿Sí? Cerré un Kachif de 16 semanas abierto, que es este, y acá 300. Estas fueron las contingencias. A ver si me aparece en el histórico. Esto fue acá. ¿Sí? Fíjense. 109 días abierto estuvo. Y me dio, hagamos la suma, 0,64 más 0,58, ya estamos en 11, 12, en 1,20, 1,70, 1,70, vamos a ponerle 2,10, 2,50, 2,80, 3,10, 3,30, 3,50, 3,60, 3,70, 3,70. Y la pérdida, fíjate que solo tuvo 3,70. Bajamos 3,50, 3,30, 3,10, 3. Quiere decir que yo cerré el Kachif con un 3% de beneficio. Una matriz te suele dar, dependiendo de la gestión de riesgo, pero más o menos un 0,2 en el mejor de los casos, ¿sí? El más agresivo un 0,2. Y yo terminé cerrando un 3% una operativa. Entonces, parte de este 4% es gracias a que yo hice un 3% de beneficio. ¿Sí? Y menos mal que decidí cerrarlo. Otra vez me volvió a pasar lo mismo, porque en 0,64 el mercado revirtió. ¿Sí? En vez de ir a buscar mucho más, decidí hacerlo técnicamente en un punto de resistencia. Entonces, bueno, cierro ahí, si quiere seguir subiendo, que siga subiendo,
Y si se va para atrás, me saqué un problema de encima. No solo que me saqué un problema, porque claro, tenía lotajes abiertos, eran muchas posiciones, sino que además me permití recuperar parte de la pérdida con esta operativa. ¿Sí? O sea, es decir, como que ya pude recuperar un poco. Y eso me va a pasar en el futuro con el resto de las operativas. Ahora, ya pasamos por la parte de gestión de riesgo. En las contingencias las tienen que pensar de esta manera. ¿Sí? Cuando el mercado hizo esto y terminó abriendo un par de pisos, acá quedó un imbalance. Quiere decir que el mercado tenía como objetivo esto. Luego no se sabía si iba a continuar subiendo o iba a empezar a subir. Perdón, iba a continuar bajando o iba a empezar a subir. Pero tenías un análisis técnico o un objetivo técnico que es un imán de mercado donde te podía dar una referencia. Entonces vos sabías que toda esta caída podías tomar contingencias. Mismo acá, y de hecho yo he tomado, y lo he mostrado anteriormente, contingencias acá. Y yo no sabía si era el mejor punto, el peor punto, si el mercado a partir de acá iba a subir, iba a decir soy un crack, o si iba a seguir bajando. Entonces lo que fui haciendo fue seguir tomando contingencias, porque es un plan, ¿sí? Y otra vez contingencia. Cuando hizo el nuevo low, otra vez contingencia, ¿sí? Otra vez contingencia, pequeñas contingencias. ¿Por qué? Si el mercado cae, perfecto, yo la pérdida ya la asumí, no hay problema. Después veo si asumo un poco más de pérdida, si cierro en cero o si me extiendo un poquito porque al asumir contingencias estoy acercándome al TP, entonces me puedo extender al TP oficial y eventualmente recuperar parte de esa pérdida asumida. Parte, no todo, parte. Pero en el hipotético caso que el mercado se vaya en contra, estoy tomando excelentes decisiones. ¿Sí? Eso más allá de que acá arriba tomé una contingencia fuerte, que fue asumir un 8% más o menos de pérdida. Parte de esa pérdida la recuperé con el cachif, ¿sí? Pero si no hubiese sido un 8% y luego fui cerrando 0,5 acá, 0,5 acá, 0,5 acá, bueno, se fue sumando. ¿Sí? El mercado subió, me di el lujo de una de estas, 4 que cerré, meterla acá arriba, a menos lotaje, ¿sí? Bueno, básicamente reemplacé una de acá a acá. Y luego el mercado fue bajando y otra vez acá volví a tomar contingencia, ¿sí? Y creo que acá también volví a tomar contingencia. Pero yo no sabía que el mercado iba a subir, ¿sí? Así como acá no tomé una buena contingencia, acá tomé una buena contingencia, porque ahora el mercado subió. Pero yo no voy a meter una cobertura acá. Yo tomo contingencia por si el mercado hace esto. Y si el mercado hace esto, tomo contingencia acá. Perdón, tomo cobertura ahí. Pero no todo. A lo sumo, cubriré una de estas pérdidas acá. ¿Por qué? Porque el mercado puede continuar subiendo. Entonces yo estoy tomando contingencia por si el mercado sube. ¿Sí? Entonces ahora tenés el mercado yéndose hacia arriba, pero empezando de a poquito, en corto plazo, a romper estructura y presentarse bajista. ¿Sí? Acá rompiste estructura, tenés un patrón de corona, mercado que volvió a la zona del order block y puede dar continuación bajista, ¿sí? Pero no sabemos si esto es lo que va a pasar. Eso es un patrón nada más. Lo que podemos ver en 30 minutos es que todavía no se confirma la ruptura del patrón de corona que puede darte un movimiento bajista acá, ¿sí? Entonces tendría que el mercado sacar este low para confirmarse el cambio de estructura. Y entonces ahí empezar a tomar contingencias, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que vos sabés? Vos sabés que si este high se rompe, hay potencial alcista. Ni que hablar si se rompe este high, ¿sí? Ni que hablar si se rompe ese high. Entonces, si vos trazás esta línea de tendencia y el mercado rompe esta línea de tendencia, vos podés tomar contingencias acá. No van a ser las mejores contingencias del mundo, pero podés tomar una contingencia para evitar que el mercado se vaya hacia arriba.
¿sí? Lo ideal es esperar una caída, un retroceso, como este. Y ahí sí trazar tus contratendencias e ir cerrando acá, o en este caso, por ejemplo, cerrar acá. O si trazaste la agresiva, un poquito más abajo, ¿sí? O eventualmente también lo que puedes hacer es, cuando se lleva un low, tomar contingencia, porque los mercados, luego de llevarse lows y highs, tienden a hacer retroceso, ¿sí? Esta agresiva ya se rompió, por lo tanto no está muy buena para usar, ¿sí? Y aparte hay muy poca diferencia entre esto y esto. Pero podés ahí mantenerla, ¿sí? Ahora, como te decía, no estamos tirando un pelotazo, estamos teniendo un plan. Y ese plan consiste en que cada vez que el mercado te da la oportunidad, salís, reducís riesgos, ¿sí? Asumís pérdida, no queda otra. Con respecto al euro, semanalmente, lo que veníamos hablando es que hasta que el mercado no rompa el rango entre este punto y este punto, no vamos a saber si va a estar alcista o bajista en semanal, pero acá tenemos una apuesta a prueba y no sería bueno que la semana termine con el mercado por debajo del rango, ¿sí? Habiendo cerrado por debajo del rango. No está bueno que pase eso, porque eso implicaría que el euro va a continuar por lo menos acumulando un rato más, ¿sí? En este rango. Puede ser que caiga y luego suba, o sea, no que se vaya para abajo, sino que siga acumulando. Pero si el mercado rompe la semana o cierra la semana así, bueno, puede ser, seguimos acumulando y puede ser que la siguiente semana vamos a estar más cerca de un movimiento así que cierre con cuerpo por arriba del rango. ¿Sí? A ir a buscar estos objetivos, hay un order block, hay un imbalance, eh, y eso está muy cerca del TP oficial. ¿Sí? Pero acuérdense que esto va a pasar correlacionado con USD-CAD. ¿Sí? Por lo tanto, probablemente veamos alcista al euro USD y bajista al USD-CAD o viceversa en simultáneo. ¿Sí? Y en consecuencia con el NZK también. En lo que es el diario, tenemos el último rango, ¿sí? Porque acá tenemos la vela que rompe, por lo tanto esta pasa a ser el último rango, y no tenemos ninguna vela que haya cerrado por encima ni de este high ni de este low. Entonces esto es el rango. Ahora está camino a eso, pero todavía no cerró. Y en caso de que cierre por debajo, vamos a estar hablando de que el mercado puede caer a este low, ¿sí? De 0,332. Es el último bajo que tiene la operativa, ¿no? Si no me equivoco, sí. Es el último bajo de la operativa. Así que estemos atentos a ese movimiento. Lo que tenemos acá es un objetivo bajista, pero el euro USD tiene objetivos bajistas aún más lejos, ¿sí? A largo plazo. Así que lo ideal sería que no pase, ¿sí? Lo ideal sería que no pase y que este sea un Fibonacci que va a quedar trunco. Ahí tenemos el 161 y de hecho está aún más lejos, porque si contamos eso, el fractal estaría ahí. Espera que voy a sacar esto. Esta la saco y el fractal estaría acá. Sí. De momento el mercado no llegó al 3.8,
Solo al... Ah, sí, perdón, sí llegó. No llegó al 0,50, o sea, no llegó al equilibrio de este último movimiento. ¿Sí? El equilibrio está justo por encima del BOS. Así que si el mercado no hace un nuevo low, todavía se va a mantener en etapa de acumulación y ahí puede proyectarse al alza. ¿Sí? Pero de momento no hay opciones. Lo mismo, tenemos una actualización de la punta derecha, ¿sí? Ahí tenemos el movimiento que todavía no se dio, ¿sí? Por lo tanto, en realidad, lo que tenemos que hacer es esto. Todavía no se dio. Yo lo dejo acá marcado para que ustedes lo tengan de referencia, ¿sí? El movimiento que debería sacar el punto estructural todavía no se dio, pero luego de que se dé, se espera un retroceso. Y ese retroceso puede ser hasta la punta izquierda, más o menos. Ahí está, patrón del 100%. Ahora, este gap ya se llenó, lo podemos sacar. Esta línea de tendencia ya se rompió. Lo mismo aplica para el euro USD con respecto al USDK. ¿Sí? Es lo mismo. El mismo criterio. Cuando el mercado te da opciones, reducir riesgos. ¿Sí? Porque probablemente tengan las dos correlacionadas. Entonces, las dos están en riesgo. Acá, si ustedes tienen la cuenta auditada, esperen que no me deja agarrar esto. Tienen la cuenta auditada en exposición. Acá les dice más o menos qué porcentaje de compromiso tiene cada operativo. ¿Sí? Fíjate cómo mi compromiso con USDK es incluso menor que en euro USD. ¿Sí? Pese a que tengo más lotaje en USDK. ¿Sí? Más lotaje en USDK. Entonces, yo podría tomar la decisión de reducir a la mitad el riesgo de euro USD aceptando un 10% de pérdida, cerrando la mitad de las 10 posiciones, bueno, en realidad no de las 10, pero puedo hacer un proporcional o reducir lotajes. ¿Sí? Reduzco el cero, no sé, un tercio de cada operativa o la mitad de cada operativa y voy reduciendo, ¿no? Bueno, eso significa que voy a asumir la mitad. Porque si asumís no sé, ponerle que tenés 20 posiciones, asumís las 10 de arriba, vas a estar asumiendo mucho más pérdida, ¿sí? En consecuencia estás bajando mucho más el TP, porque claro, el 20% es sobre las grandes y las chicas. Si vos solo cerrás las grandes, entonces probablemente, no sé, cómo decirte, de las 20, capaz que 15% está en las primeras 10 y el otro 5% están en las segundas 10, ¿sí? Más o menos así es como se entiende. Quiere decir que si yo cierro las primeras 10, no voy a cerrar 10%. No estoy, por más que cierre la mitad de mis posiciones, estoy asumiendo un 15% de pérdida. Y solo me va a quedar un 5% comprometido. Claro, en consecuencia voy a bajar el TP muchísimo. ¿Sí? Entonces, a veces es más claro hacer esto que andar tomando contingencias de a poquito. Ahora, ¿qué pasa? Que para tomar este tipo de contingencias es una pena tomar 10 pisos de contingencia acá, habiéndolo podido tomar acá o acá, porque tenés casi 100 pips de diferencia, multiplicado por 10 posiciones son 1000 pips. Estás regalándole 1000 pips al mercado solo porque no tomaste una sabia decisión con la línea de contratendencia, ¿sí? Podrías haber salido acá arriba. ¿Se entiende? Entonces, ok, pero ¿cómo sabía yo que si trazaba una línea de contratendencia iba a poder salir acá y no el mercado no iba a seguir subiendo? No, no lo puedes saber. Por eso, lo mejor es promediar. Entonces, capaz que fuiste trazando contratendencias y trazaste la primera acá y saliste acá y después trazaste la segunda la trazaste así, no tengo pulso, y saliste acá. Entonces, al final, entre esta salida y esta salida, promediaste y saliste acá en el medio. ¿Sí? No fue la mejor ni la peor.
promediaste. O sea, tuviste la mejor, tuviste la peor, pero promediaste al final. ¿Sí? Y capaz que si encima trazaste una contratendencia acá, pudiste salir ahí arriba. Entonces, entre esta y esta, promedias acá. ¿Ok? Y no tenés que salir las 10 de golpe. Te podés dar tiempo. Ojo, conlleva riesgo, porque si vos decís, bueno, saco, el mercado me va a dar 3 chances, entonces yo voy a cerrar 10 posiciones. Entonces, como me va a dar 3 chances, yo cierro 3 y cierro 4. ¿Sí? Está bien, pero vos no sabés si el mercado después de acá hace esto. Entonces ahí decís, tendría que haber hecho las 10 acá. Sí, pero eso no lo podés saber. Generalmente el mercado te suele dar varias chances, porque aparte vos las contratendencias las trazás en temporalidades bajas. Entonces, capaz que en este movimiento ya tuviste tus 3 chances de salir, ¿sí? Más allá de que, no sé, de repente diga, bueno, mira, en esta línea en esta temporalidad solo me hubiese dado una salida acá. O sea, si yo hubiese salido 3 acá, esperando que el mercado haga esto para volver a salir 3 acá, y solo hubiese salido 3. Bueno, pero si lo haces en temporalidades bajas, probablemente saliste 3 acá, 3 acá, 3 acá, y otro 3 acá, no sé, no importa. Entonces, eso te permite haber reducido mucho el riesgo. Y si el mercado se va para abajo, cuando volvés al punto peor, en vez de estar -50 como estaba de flotante negativo, estaba -30. ¿Sí? Ya asumiste tu pérdida. Pero ahora estás -30, es decir, el mercado hace esto y capaz que acá estás -40. Y después hace así y finalmente termina llegando al TP. Y llegó lo peor que estuviste en -45, entonces no tuviste que volver a tomar contingencia. ¿Sí? Y capaz que cuando el mercado empezó a ir para arriba, fuiste tomando contingencias. ¿Sí? Capaz que ahí sí, con miedo a que se vuelva a caer o no. Indistinto. O sea, son decisiones personales. Generalmente cuando se rompe la estructura ya no hay necesidad de andar tomando contingencia porque acaba de romper estructura. ¿Sí? Pero bueno, hay muchas variantes para tomar contingencia, ¿sí? No, no una sola. Eh, bueno, en 30 minutos lo que tenemos en este movimiento es un rango de acumulación. ¿Sí? Este es el high que rompe la estructura, este es el low que indica que el mercado va a continuar cayendo. ¿Sí? Que de momento estamos así. Entonces, estamos del lado alcista de la línea de tendencia, pero todavía el lado bajista de la estructura. ¿Sí? Y en este rango, desde acá hasta acá, estamos en la parte bajista, por lo tanto, implica que el mercado va a volver hasta acá abajo. ¿Sí? Y viene llevándose en el último corto plazo, viene haciendo high, low, high, low, high, nuevo low. ¿Sí? Por lo tanto, el quiebre de estructura en corto plazo está acá. Mientras tanto, la proyección es bajista. Incluso si hacemos así, ahí está la proyección. Tenemos. Espera, déjame ver algo. Sí, más o menos está correlacionado. Tenemos la onda 1, un plano irregular, marcado que vuelve a la zona profunda. Onda 2, onda 3, ¿sí? Onda 4 y marcado dirigiéndose a la onda 5. Luego de la onda 5 podría volver hasta acá y ahí romper la estructura. Pero hay que ver cómo se desenvuelve acá y si no va a buscar el 161. ¿Sí? Y ahí romper este bajo. Ya si rompe este bajo, estamos hablando de que cambia completamente el análisis, no solo en corto plazo, sino en largo plazo. A ver, pero. No, en corto plazo, perdón. En largo plazo es allá abajo.
en corto plazo cambia el análisis. ¿Sí? Así que si el mercado en algún momento hace esto, traza tu línea de contratendencia y empieza a tomar contingencias. ¿Sí? Reducir tu riesgo. Lo puedes hacer progresivo o todo de una, va a depender del grado de efectividad que tengas a la hora de tomar la decisión, en si fue buena o mala decisión. Y por último, ya para cerrar rápido, el catch shift. En semanal va a ser clave ver que termine la semana alcista, ¿sí? Por encima del rango, si no, se va a proyectar caída hasta la parte baja del rango. Eso en semanal. En diario estamos ante un cambio de estructura, ¿sí? Lo cual haría que el mercado, luego de sacar el low, haga un retroceso hasta el order block o punta izquierda para continuar cayendo a la parte baja del rango. ¿Sí? Así que el catch pinta bajista, por lo menos hasta el 0,62, más o menos. Y en 30 minutos, esperen que voy a eliminar todo esto, en 30 minutos este sería el punto estructural. El 0,6309. ¿Sí? Ahora el mercado está, a ver, 0,63. Bueno, es más una zona que un precio, pero pareciera estar teniendo mucho rebote acá, en esta zona, mucha mecha, lo cual es positivo. Pero de momento está estructura bajista, con un retroceso al 3.8 y una extensión al 0,6280 muy corto plazo. A llevarse quizá estos lows, el mercado, hacer así, llevarse los lows. Y llegar a la parte baja del rango. ¿Sí? Y luego hacia la parte alta. Eh, bueno, sin más, voy a ver si tengo alguna pregunta por ahí para contestar. Perfecto, Nuria, bárbaro. Excelente decisión. Sobre todo por cómo está yendo el mercado, una gran decisión. A ver, Nacho, una pregunta extensa. Hay cosas que no me quedan claras, dice las contingencias. En mi caso, en el peor momento llegué a 0,60 flotante. Decidí cerrar 3-4 posiciones de cada par, cerrando en negativo un importe alto. Mis dudas son, ¿cómo actuar a partir de ahora? Estoy claro que si vuelve a ponerse igual, asumiré pérdidas otra vez de la misma forma. Claro, o sea, el concepto es que cuando, por ejemplo, estás comprando y estás tomando una decisión acá abajo fuerte, lo que tenés que hacer es cuando el mercado se va positivo, seguir tomando pequeñas contingencias, ya no fuertes, sino pequeñas. ¿Sí? Pequeñas. Entonces yo tomé un 10% de una, pero después voy tomando de a 1%, es decir, va cerrando de a una, de a dos posiciones, poquitas, ya las últimas no están, entonces las que te quedan ya no tienen toda la pérdida de la operativa, entonces de repente lo que, como explicaba antes, capaz que las primeras 5 son un 10% de pérdida, pero las siguientes, capaz que asumís, cerrás 5 posiciones más y en vez de ser un 10 es un 5, ¿sí? Entonces bueno, cierro 2 que va a representar un 1%, por ejemplo. ¿Qué estás haciendo? Acercándote el TP. ¿Sí? Entonces le das tiempo al mercado a que retroceda y salir en cero con lo que te queda. ¿Por qué haces eso? Porque el mercado se puede volver a ir en contra, ¿sí? Como pasó acá, por ejemplo, en esta gráfica al fondo. Entonces, cuando pasa eso y el mercado llega acá, si vos acá estabas en un 50 y por tomar contingencia, o en un 60 y por tomar un contingencia lo bajaste a 40,
Y cuando empezaste a mejorar, que estabas menos 30, menos 15 o menos 20, menos 25, fuiste tomando más contingencias, cuando vos volvés acá abajo, ya no estás como acá. Estás mucho mejor, ¿sí? En porcentajes de tu cuenta. Ya no estás menos 40, estás menos 30. Entonces le das tiempo al mercado que de repente caiga un poco más, manipule, se lleve los lows, haga quemar cuentas, se lleve stop loss, haga lo que tenga que hacer y finalmente retroceda. Y gracias a esas pequeñas contingencias, y obviamente a la más importante que fue la de acá, vos permitiste que el mercado retroceda ahora y ya estar pensando en recuperar. Pero ¿qué pasa? Si vos acá tomás una contingencia fuerte y cuando el mercado empieza a subir, vos no tomás, o sea, ¿cuál sería el criterio de no tomar cuando el mercado sube? Pensar que el mercado no va a volver a bajar y que se va a ir directo al TP. Y créeme que la mayoría de las veces no pasa. La mayoría de las veces el mercado hace zigzags, ¿sí? Vos nunca vas a saber cuál es el último low antes de ir al TP. No lo vas a saber nunca. No tenés forma de saberlo. Por lo tanto, tenés que promediar. Pues como no sabés si este es el último low de toda la historia, entonces no puedes tomar una contingencia de acá y cuando el mercado sube no tomo más contingencia. Porque vos tenés que pensar que el mercado va a volver hasta acá. Y si el mercado vuelve hasta acá y digamos que vos vas a volver a tomar una contingencia acá, ¿para qué la tomás acá si la podés tomar acá? ¿Se entiende? Ese es el criterio. Entonces, una vez que tomás una contingencia fuerte y reducís tus porcentajes, lo que haces es aprovechar los movimientos de retroceso a favor sacándote de la cabeza que el mercado se va a ir al TP, sino que pensando en lo peor que puede pasar, que es que el mercado vuelva a caer. Entonces, si el mercado vuelve a estar acá y tu cuenta vuelve a estar en menos 50, vas a tener que volver a tomar una contingencia como la de acá, que es fuerte. Entonces, ¿para qué tomar una contingencia fuerte si podés tomar esto y cuando el mercado está acá, en vez de estar en menos 50, estar en menos 40, entonces todavía no tuviste que tomar? Obviamente que si el mercado sigue yéndose en contra y volvés al menos 50, vas a tener que volver a tomar contingencia. Pero créeme que se le hiciste muy difícil al mercado, porque tomaste contingencias acá. Que aparte, la contingencia acá, si desde acá hasta acá hay 200 pip, le estás tomando 200 pip mejor. Es decir, capaz que acá abajo cerrás 5 posiciones y asumís un 10% de pérdida, y capaz que acá arriba cerrás 10 posiciones y asumís menos pérdida todavía. ¿Sí? Acá cerrás 5 y asumís 10. Acá cerrás 10 y asumís 5. ¿Se entiende? Hay una diferencia notable en reducción de riesgo. Estoy haciendo un ejemplo burdo, pero para que se entienda el concepto y el criterio. Cerrás más posiciones, es decir, liberás más lotajes, es decir, alejás más tu punto de stop out, es decir, le haces al mercado las cosas más difíciles todavía para llevarte a flotantes negativos donde tengas que asumir pérdidas gruesas, y encima asumiste menos pérdida. Es decir, cuando el mercado revierta, vas a poder recuperar mucho más, ¿sí? O tener que recuperar menos, perdón. O sea, pues la pérdida es del 5% en vez de ser del 10% como acá abajo. Perdón, uy, qué mal que estoy. Acá abajo. Acá es del 10, acá es del 5. Entonces, cuando te recuperes, acá cerraste más posiciones, por lo tanto bajaste más el TP. Cuando vos te recuperes, te vas a poder recuperar mejor habiendo cerrado 10 que habiendo cerrado 5, porque ahí tenés el TP más lejos. ¿Sí? Ese es el criterio que hay que adoptar y que yo adopto y que me parece el más sano cuando una operativa hace esto. Ahora, puede pasar que después de esto, TP directo, puede pasar. Ha pasado con el USDCAT que abrió 30 posiciones, en realidad abrió 20 y pico, retrocedió bastante, pero después abrió 30 posiciones y Ah, no, perdón. Eso fue cuando abrió 22. Cuando abrió 30 de una, hizo un pequeño retroceso, pero abrió 30 y cerró, o sea, tardó 8 meses en abrir 30 y tardó 3 semanas en cerrarlo. No dio oportunidad a ninguna contingencia prácticamente. Pero los agresivos habrán tomado, yo no tuve que tomar, pero los agresivos habrán tenido que tomar. Y bueno, fue una mala. En esa salió mal. Pero créeme que ante la probabilidad que hay y la estadística que hay, es más factible que cuando haga estos retrocesos vuelva a caer a que se vaya directo al TP de 1. ¿Sí? Es mucho más factible que pase lo otro.
Por eso vas tomando contingencias progresivas, ¿sí? Y si en vez de tomar de a 1, voy tomando de a 5, hacé lo que quieras. Mientras más pérdidas sumas, significa que más contingencia estás tomando, por ende, más difícil le estás haciendo las cosas al mercado para que te queme. La pregunta es, ¿será necesario asumir tanta pérdida o no? ¿Cuánto es la pérdida lógica? ¿Sí? Bueno, eso es difícil de definir, porque eso lo va a determinar cuánto más pueda llegar a caer el mercado y cuánta pérdida hayas asumido como para alejarte del stop out. Vos te lo puedes alejar 100 pips, como te lo puedes alejar 200, como 300, como 400. Entonces, si el mercado hizo 100 pips más, ¿para qué tomaste una contingencia para alejarte 400? ¿Se entiende? No valió, no, o sea, fue en vano. Pero si el mercado hizo 300, bueno, buenísimo, porque el que tomó solo 200 se le quemó la cuenta. O tuvo que tomar más pérdida en algún momento cuando se le empezó a complicar otra vez. Por eso hay que mantener los flotantes negativos a raya y no llevarlos hasta los extremos. Porque cuando vos lo mantenés a raya, cuando vos tenés que asumir una pérdida en menos 50%, vos tenés, no sé, 300 pip en contra, por ejemplo, por decirte algo. Bueno, vos estás asumiendo pérdidas sobre 300 pip en contra en la cantidad de lotajes que tenés acumulado. Pero si vos esperás al menos 80, tenés menos 500 pip. Entonces la pérdida que vas a tener que asumir es mucho mayor. ¿Se entiende? Pero si vos la mantenés al 50, estás asumiendo pérdidas de a poquito. Tac, 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 tac. Y eso permite que de a poquito le vas dando margen al mercado o margen a tu cuenta para que no se te queme. Entonces, en algún momento revierte y bueno, capaz que tuviste que tomar 3 contingencias. Bueno, eso es mucho mejor que esperar a estar en un 80 y que eventualmente cuando te pasa tenés que asumir unas pérdidas altísimas y eso te desbalancea el riesgo, perdón, te desbalancea el equilibrio de beneficio a largo plazo, porque estás esperando demasiado, estás tomando pérdidas muy tarde. Y mucha gente, por tener que tomar pérdidas tan altas tan tarde, no las asume y empieza con el recortar de a poquito. Pero cuando estás en menos 80 no puedes recortar de a poquito. Porque si vos cerrás 10 posiciones cuando estás menos 50, le diste al mercado 200 pips de margen. Pero si vos cerrás 10 posiciones cuando estás a menos 80, le diste 30 pips de margen. ¿Se entiende? Porque, bueno, así funciona la matemática de la gestión de riesgo. Entonces, ¿qué sentido tiene llevarlo a tales extremos? Estar con la soga al cuello. No tiene sentido. Y ojo, yo digo 50 porque me parece un porcentaje razonable. Es el que maneja Gary. Pero si vos querés hacerlo al 30, lo podés hacer al 30. Vas a probablemente asumir más pérdida que alguien que lo hace al 50. ¿Sí? Pero vas a tener una cuenta más sana. O sea, tu beneficio va a bajar, por supuesto, a largo plazo baja el promedio, pero tenés una gestión de riesgo más sana. ¿Sí? Pero vos lo podés hacer al 30. Obviamente que ahí ya depende un poco de las estadísticas, de cuán. Yo el otro día las mostraba. ¿Qué sentido tiene cerrar un stop loss al piso 10? Bueno, en comparación con poner un stop loss en el piso 16, es más funcional el piso 16 que el 10, porque en el 10 asumís más pérdida más veces que en el piso 16. Entonces, bueno, también tiene que ver con eso. El flotante negativo y los pisos van acordes al lotaje que estás utilizando. ¿Sí? 15 pisos de agresivo es 30% negativo, pero 15 pisos de conservador es un 5% negativo. Entonces, un 30% de conservador son 30 pisos, por decirte cualquier cosa. Pero un 50% negativo de agresivo y de repente son 17 pisos. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Llegaré a tener mañana un par y por esperar han vuelto a ponerse en negativo. Si eso vuelve a suceder, ¿qué me aconseja cerrar las positivas más otras negativas compensando y ganando margen? ¿Cómo vuelvo a entrar si hago eso? Nacho, cerrando ahí tu pregunta. Siempre conviene cerrar las de arriba para bajarte el TP y vos poder salir antes o asumir pérdidas de cerrando pares completos antes. ¿Sí? Bueno, yo cierro al menos 10%. Si te bajaste el TP, tu menos 10% va a estar mucho más cerca que si no cerrás las de arriba. ¿Sí?
eso quiere decir que le tenés que dar más tiempo al mercado para que llegue a tu menos 10%. Por lo tanto, más riesgo. Mientras más tiempo y más distancia tenga que recorrer el mercado para llegar a tu menos 10%, más riesgo hay. ¿Sí? Después, si te querés reposicionar, es porque fuiste tomando contingencias a medida que el mercado se fue mejorando, fuiste tomando contingencias. Cuando cae el mercado, si tu cuenta está sana, está bien, estás con menos de 30%, de menos de 40%, y te puedes dar el lujo de, bueno, una más. O sea, recupero una. No vas a recuperar todo. Cerré 10 lotes, meto 10 lotes acá abajo. Porque si el mercado se va en contra, problema. ¿Sí? Eh, Eh, sí, no importa, o sea, te parezca o no te parezca una locura, el mercado hace o hace lo que quiere. O sea, no te parece una locura una paridad, había gente que cuando estaba en paridad pronosticaba que bajaba a 0,90 y nunca bajó a 0,90, se fue a 1,14. ¿Sí? Entonces, eso es relativo, o sea, no importa lo que a vos te parezca. ¿Sí? O sea, no estamos metidos en la macroeconomía y tranquilamente el mercado puede retroceder. O sea, tranquilamente puede pasar que retroceda y que vaya al TP antes de la paridad. Puede pasar tranquilamente. Entonces no te tenés que enfocar en eso. ¿Cómo sabés? Bueno, con la bitácora podés controlar cuánto te queda de margen. ¿Sí? Exactamente. Pero si no sabes usar la bitácora, lo puedes hacer con el cálculo de lotajes y pips. ¿Sí? Si vos sumas todos tus lotajes y te da 10 lotes son 100 pips. Eso es a lo que se mueve tu matriz. Por cada pip en contra, $100. Si a vos te quedan $1000, me haces 1000 dividido 100, te va a dar 10. ¿Sí? Entonces, si tu matriz se mueve 10 pip en contra, ¿qué más la cuenta? Bueno, si en vez de 10 lotes tenés uno, son $10 por pip. Haces 1000 dividido 10 y te va a dar el 1000, o sea, haces el restante que te queda a vos, te quedan $1000 para que se te queme la cuenta. Bueno, 1000 dividido $10 por pip y te va a dar la cantidad de pips que te quedan por recorrer. Si en vez de un lote tenés un mini lote, es $1 por pip que se mueve tu matriz. Bueno, haces la cuenta, me faltan $1000 para que se me queme la cuenta, 1000 dividido $1 son 1000 pips. ¿Sí? Bueno, ese es el cálculo que tenés que hacer. Los lotajes acumulados más el otro cálculo es el flotante negativo que tenés, o el margen libre, ¿sí? El margen libre te quedan $10.000 para que se te queme la cuenta, bueno, tenés un lotaje acumulado equivalente a $10 por PIB, haces $10.000 dividido los $10 por PIB, y eso te va a dar los PIB de margen que tenés. Este, así básicamente es. O sea, el mercado se mueve en contra de X cantidad de dólares por PIB. Bueno, eso está determinado por el lotaje. Cuando estás correlacionado, tenés que tratar de interpretarlo como si todo fuese uno, ¿sí? Porque por algo está correlacionado. No te va a dar un cálculo exacto, pero sí más o menos. Eh, esos son los cálculos. ¿Sí? Así que bueno, nada. Un saludo muy grande a todos. Ya nos extendimos bastante. Cuídense mucho. Nos estamos viendo el viernes, ¿sí? Un abrazo muy grande. Bye bye.